del Hospital Español de México. Ha desarrollado una labor excepcional en la revista de Gastroenterología de México y es fellow de la AGA y de la ASGE. Ale nos va a hablar de cómo los eosinófilos afectan al aparato digestivo. Muchas gracias, Ramón, por la presentación y muchas gracias a los coordinadores de este evento por la invitación. Les declaro no tener conflictos de interés para el desarrollo de esta plática. Y con respecto a la enfermedad eosinofílica gastrointestinal, pues es un grupo de enfermedades que son inmunomediadas y que se van a caracterizar por tres situaciones. La primera, van a tener datos de disfunción propios del sitio específico donde se presente la eosinofilia a lo largo del aparato digestivo. Segunda, por una infiltración eosinofílica anormal, es decir, una cantidad de eosinófilos más allá de la esperada para un segmento en específico y donde además se va a acompañar no solamente de esta infiltración, sino de datos de granulación, abscesos eosinofílicos, etcétera. Y tercera, que haya ausencia de una causa específica primaria de exclusión de otras causas de eosinofilia esofágica. Algo importante es que, a excepción de la esofagitis eosinofílica, no contamos aún en la actualidad con guías clínicas que nos digan cómo diagnosticar, cómo abordar, cómo tratar la enfermedad gastrointestinal eosinofílica. Y esto tomando en cuenta que incluso enteritis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica fueron diagnosticadas incluso antes que la propia esofagitis eosinofílica. Entonces necesitamos guías que nos permitan una mayor precisión diagnóstica y más precisión terapéutica. Aquí la respuesta va a ser, el abordaje y la respuesta va a ser dependiendo del sitio específico afectado. Es relevante descartar causas secundarias de eosinofilia y algo importante es que se desarrolló recientemente este consenso internacional sobre la nomenclatura que debemos de utilizar para enfermedades gastrointestinales eosinofílicas. Y el primer punto importante es que se destierra el término gastroenteritis eosinofílica. Y esto es para ser más preciso sobre el segmento específico que va a estar afectado con fines terapéuticos y diagnósticos. Es decir, si nosotros lo tildamos de gastroenteritis eosinofílica, cuando hacemos el seguimiento, esto nos obliga a hacer un abordaje con biopsias mucho más amplio que si establecemos un sitio específico, estómago o intestino, que estén afectados. En cuanto a este mismo consenso para la nomenclatura, lo que dividió fue categorías de uso clínico, es decir, separa esofagitis eosinofílicas y otras enfermedades eosinofílicas, no esofagitis eosinofílicas, dentro de las que tenemos gastroenteritis eosinofílica, enteritis eosinofílica y colitis eosinofílica, para los cuales dan las abreviaturas que aparecen aquí en la diapositiva. Esta eosinofilia puede afectar a distintos segmentos e incluso en ocasiones puede afectar simultáneamente a dos segmentos. En el mismo consenso que estableció la nueva nomenclatura también habla de una segunda línea, una subclasificación de las enfermedades con fines de investigación. Y aquí lo que hace es que la enteritis eosinofílica la va a dividir dependiendo del segmento específico afectado, sea duodeno, yeyuno o íleon. Y también establece una nomenclatura cuando hay más de dos o más áreas afectadas. Por ejemplo, si simultáneamente están afectados estómago e intestino, donde en vez de gastroenteritis eosinofílica les va a llamar gastritis eosinofílica y enteritis eosinofílica, y el abordaje diagnóstico y terapéutico va a ir enfocado al segmento que sea responsable de la mayoría o de los principales síntomas que padezca el paciente. En este consenso, el único punto que no hubo de acuerdo es que cómo llamar cuando había un segmento afectado adicional al esófago. Y aquí es gastritis eosinofílica, por ejemplo, con involucro esofágico o con esofagitis eosinofílica. Y ahorita vamos a ver por qué estas diferencias son importantes, sobre todo con respecto al tratamiento. Aquí les presento los valores normales de eosinófilos a lo largo del tubo digestivo y los valores que se han tomado como punto de corte para establecer una enfermedad gastrointestinal eosinofílica. Algo importante es que si ustedes consultan distinta bibliografía, va a haber pequeñas discrepancias, es decir, los puntos de corte, estos son los más repetidos, pero algunos libros de patología muestran rangos un poquito distintos, lo que ha hecho complejo el poder diagnosticar estos pacientes.
Y básicamente lo que deben de ustedes recordar es que en esófago no hay eosinófilos normalmente. Conforme vamos progresando en el tubo digestivo, va aumentando la cuenta de eosinófilos hasta llegar al ciego, y a partir del ciego, progresivamente a lo largo del colon, nuevamente van disminuyendo las cuentas de eosinófilos. A grandes rasgos, para diferenciar esofagitis eosinofílica del resto de los trastornos eosinofílicos, la prevalencia de esofagitis eosinofílica es mayor que de las demás entidades eosinofílicas del aparato digestivo. Esofagitis eosinofílica predomina en hombres, mientras que en el resto predominan las mujeres. En cuanto al porcentaje de atopia, es básicamente similar, 50-80% en esofagitis, 50-60% en las no esofagitis. Predomina desde la infancia en esofagitis eosinofílica o etapas tempranas de la vida, mientras que en el resto se pueden presentar en cualquier momento, puede debutar el paciente. Y en las no esofagitis eosinofílicas es más frecuente que haya alteraciones extraintestinales como artralgias, mialgias, cefalea, síntomas que a veces nos pueden confundir con cuestiones reumatológicas del tipo de la fibromialgia. Rápidamente les voy a hacer algunos comentarios puntuales respecto a esofagitis eosinofílica. No voy a profundizar mucho porque en el Congreso tendremos un tema específico de puro esofagitis eosinofílica, pero recordar que es la enfermedad eosinofílica gastrointestinal más frecuente y es la principal causa de disfagia y de impacto alimentario en pacientes jóvenes. Entonces, este es quizá el dato por el que la conocemos más, el dato clínico más recurrente en estos pacientes. Sin embargo, debemos de recordar que la esofagitis eosinofílica se manifiesta con disfagia e impacto alimentario ya hasta etapas tardías de la historia natural de la enfermedad, una vez que ha aparecido fibrosis en el paciente y estrechamiento del esófago. Mientras que en etapas más tempranas, en pacientes en edad pediátrico o en etapas iniciales de su enfermedad, pueden cursar con otros síntomas como retardo en el crecimiento, dolor abdominal, datos similares a la enfermedad por reflujo, donde puede haber pirosis o regurgitación, vómitos como datos cardinales. Y esta es la fase inflamatoria donde todavía el paciente no va a presentar fibrosis y por ende no va a presentar disfagia. En esta diapositiva les esquematizo cómo va progresando la esofagitis eosinofílica y cómo van apareciendo progresivamente los distintos síntomas. Primero retraso en el crecimiento, luego dolor abdominal, reflujo y vómitos, para finalizar con disfagia y impacto alimentario. Algo que debemos de recordar es que en las fases iniciales donde el paciente ya hay fibrosis y estrechez, estenosis del esófago, puede no presentar disfagia o no referir disfagia debido a que los pacientes tienen una conducta adaptativa en donde cambian la textura del alimento, cortan más pequeñito, utilizan más agua para deglutir el alimento y entonces para el propio paciente puede pasar desapercibido que está presentando ya disfagia de manera inicial. En cuanto a los criterios endoscópicos para esofagitis eosinofílica, al ser hoy en día una de las enfermedades eosinofílicas del aparato digestivo la más estudiada, pues sí existen unas clasificaciones específicas como esta que es la clasificación de EREFS o un score específico para esofagitis eosinofílica, en donde se evalúan algunos de los hallazgos de los pacientes como la presencia en la primera columna, en la segunda columna les pongo los datos asociados al fenómeno inflamatorio como edema, exudados y estrías o surcos, y en esta tercera columna les pongo los datos asociados a fibrosis como pueden ser la presencia de anillos y estenosis. Sin embargo, debemos de recordar que alrededor de un 25 a 30% de los pacientes con esofagitis eosinofílica van a presentar una endoscopía macroscópicamente enteramente normal, por lo cual ante la sospecha diagnóstica siempre hay que tomar biopsias y muy importante catalogar al paciente de acuerdo a esta escala para poder hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. En cuanto a los estudios de imagen, realmente nos hemos volcado mucho sobre la endoscopía y hemos en esofagitis eosinofílica pues dejado un poco de lado los estudios de imagen. Sin embargo, algo importante es que las estenosis en su fase inicial o estenosis incipientes
pueden no ser claramente valorables por endoscopía, pueden pasar por alto al ojo humano. Entonces, estudios radiológicos contrastados son mucho más sensibles para estenosis en sus fases incipientes y pueden detectarlo de manera temprana. También son muy útiles para el seguimiento del paciente con disfagia sin estenosis y para diagnóstico diferencial con trastornos motores. Algo que debemos de recordar es que cada vez en las últimas fechas hay más publicaciones acerca de pacientes que inicialmente fueron diagnosticados con esofagitis eosinofílica, pero que al seguirlos a lo largo del tiempo descubrimos que tienen algún trastorno motor tipo acalasia. Entonces, aquí estudios contrastados y particularmente el tránsito esofágico cronometrado son de utilidad en estos pacientes. Y brevemente, en cuanto al tratamiento de la esofagitis eosinofílica, hoy en día tenemos 3 tratamientos de primera línea: el inhibidor de la bomba de protones, los esteroides tópicos deglutidos, donde en México, al no contar con presentaciones específicas, utilizamos los que se utilizan para el control del asma, ya sea directamente o diluidos en algún medio un poquito más denso que permita que se adhiera a la mucosa esofágica. Y las dietas de eliminación, donde tenemos la del elemental, las dirigidas por pruebas de alergia, y la de eliminación empírica, que es en nuestro país la más utilizada, donde podemos eliminar 6, 4, 2 o un grupo de alimentos altos en alergenos para buscar el tratamiento. En cuanto al tratamiento de la segunda línea, ya está desde el 2023 aprobada la terapia biológica con dupilumab en Estados Unidos, que es un inhibidor de la interleucina 4 y 13. Y aunque actualmente se utiliza como tratamiento de segunda línea o para rescate en casos refractarios, en general se está empezando a explorar a través de algunos estudios la utilidad que pudiera tener como tratamiento de primera línea, particularmente en los pacientes que tengan alguna alteración concomitante, digamos que tengan asma, que tengan una dermatitis alérgica, que tengan algún otro fenómeno que requiriera o que justificara el uso del dupilumab. Y por último, el tratamiento endoscópico mediante dilatación, que puede ser con bujías, balón o boogie cap, básicamente es un tratamiento de tipo sintomático, es decir, nos va a resolver la disfagia del paciente, pero no va a entrar en el fenómeno de fibrosis ni va a controlar el fenómeno inflamatorio. Por lo tanto, estos pacientes requerirían tratamiento farmacológico o dietético concomitante. En cuanto a la enfermedad gastrointestinal eosinofílica distinta a la esofagitis eosinofílica, son poco estudiadas y han sido infradiagnosticadas, a veces con retrasos de varios años para llegar al tratamiento. Les repito, pueden afectar uno o más segmentos, pero lo más importante es que pueden afectar cualquier capa del tubo digestivo. A diferencia de la esofagitis eosinofílica, que generalmente es mucosa, en este caso puede afectar la mucosa, la muscular o incluso dar una infiltración subserosa, lo cual va a modificar el tipo de datos clínicos que dé el paciente. Y por lo tanto se requiere un alto índice de sospecha para diagnosticar a estos pacientes, porque puede ser que yo sospeche esta entidad, tome biopsias y como las biopsias van a ser de la mucosa, me salgan negativas si el paciente la infiltración es muscular o si es subserosa, pudiendo llegar incluso a la necesidad de biopsias de espesor total. En este caso, 70-80% de los pacientes tienen eosinofilia periférica y alrededor del 50% endoscopía de aspecto normal. Las lesiones son en parche, por lo tanto, la técnica de toma de biopsias y por esto la importancia de que existan guías clínicas nos permitiría protocolizar cómo y cuándo tomar las biopsias a estos pacientes para incrementar nuestra precisión diagnóstica. Específicamente, gastritis eosinofílica es la segunda enfermedad eosinofílica del aparato digestivo más frecuente. El cuadro clínico en este segmento habitualmente predomina anorexia, pérdida de peso, saciedad temprana, dolor abdominal epigástrico y si afecta la muscular, puede haber estenosis del antro distal y obstrucción al tracto de salida,
Pero si afecta la mucosa, generalmente es más ulceración, pudiendo haber estenosis pilórica, anemia y hematemesis. Aquí hay una fotografía de cómo se vería una gastritis eosinofílica, donde hay una mucosa de aspecto nodular, como empedrado, eritema, friabilidad, engrosamiento de los pliegues, y puede formar pseudopólipos que se pueden confundir con pólipos de otra etiología. En este estudio que les pongo a un costado, es un estudio que se presentó recientemente en la AGA, es un retrospectivo multicéntrico de 10 centros hospitalarios de pacientes con diagnóstico de gastritis eosinofílica corroborada por histología, 25 pacientes, y se pudo ver que era tan inespecífico como 76% de los pacientes solo tenían eritema mucoso. Entonces es muy importante tener un alto índice de sospecha. En cuanto a la imagenología de estos pacientes, se puede ver un engrosamiento de la pared gástrica en el segmento predominantemente afectado y sobre todo a nivel de antro es mucho más llamativo, dando un cuadro parecido a otras causas de obstrucción al tracto de salida gástrico. En cuanto a la enteritis eosinofílica, es una entidad poco común como enfermedad aislada, generalmente es de las que se presenta combinada, ya sea con colitis eosinofílica o con gastritis eosinofílica, y sus datos predominantes clínicos son diarrea, malabsorción, puede ocasionar estenosis intestinales muy parecidas a la enteropatía por antiinflamatorios y puede cursar con enteropatía perdedora de proteínas, la cual debemos de sospechar en pacientes con hipoalbuminemia y edema periférico. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, va a haber aplanamiento de las vellosidades, ulceraciones y estenosis intestinales. Y aquí es muy importante porque son pacientes que pudiera ser tentador abordar de manera diagnóstica con una cápsula endoscópica. Sin embargo, como ustedes pueden ver, particularmente en los pacientes que tienen úlceras, el 66% va a cursar con estenosis y de ellos el 50% de los pacientes que tenían estenosis y que fueron estudiados con cápsula endoscópica tuvieron retención de la cápsula, por lo cual debemos de seguir, es un dato de precaución y de haber disponible debe de utilizarse la cápsula patency para asegurar que va a haber paso y no convertir una situación diagnóstica en una situación finalmente quirúrgica en estos pacientes. En cuanto a los estudios de imagen, estos dos signos son los que se reconocen como sugestivos, ninguno es patognomónico, sugestivo de enteritis eosinofílica, que es el signo de halo dado por el edema submucoso y el signo de patas de araña, donde el edema de los pliegues permite en estudios contrastados que fluya entre estos pliegues engrosados el medio de contraste, dando una imagen parecida a las patas de una araña y que van a ser delineados estos pliegues por contraste. Finalmente, en cuanto a la colitis eosinofílica, aquí el mecanismo de acción es, igual que en el resto, a través de TH2 de los CD4. Sin embargo, en niños, particularmente cuando es inducido por alergia a la proteína de la leche, puede estar mediada por IgE. Es distinto cuando predomina en colon la afectación mucosa, el curso habitualmente es crónico, sin remisiones o con mínimas remisiones, pero hay recurrencia de la patología. Mientras cuando afecta predominantemente muscular o transmural, lo más frecuente es que sean episodios únicos o aislados por varios años de diferencia. En cuanto al cuadro clínico, es semejante al de intestino delgado, diarrea, dolor abdominal, pero aquí suele haber más cuadros obstructivos o de intussuscepción y se suele ver, cuando está afectado el ciego, rígida la válvula ileocecal. En este estudio que se presentó en la DDW, 14 pacientes, los datos más frecuentes fueron dolor abdominal y diarrea, 50% de los pacientes tuvieron un curso continuo por afección mucosa y 50% este curso de remisiones y exacerbaciones, pero algo importante, 43% tenían datos sistémicos, cefalea, mialgias, artralgias, acompañantes y 36% tenían de manera concomitante esofagitis eosinofílica. En cuanto a endoscopía, se pueden ver placas blanquecinas, mucosa granular, ulceraciones y en imagenología los datos más frecuentes nuevamente son el dato de patas de araña, halo, rigidez de la válvula ileocecal y un engrosamiento notable de la pared intestinal.
Aquí les presento los diagnósticos diferenciales, básicamente reflujo, trastornos motores, síndrome hiperosinofílico, autoinmunes, daño por fármacos. Quiero destacar la esofagitis por inmunoterapia y la enteritis por inmunoterapia como parte del diagnóstico diferencial, y debemos siempre considerar la sobreposición con otras enfermedades gastrointestinales eosinofílicas. Y finalmente, el blanco en el tratamiento es, de acuerdo a la fisiopatología, eliminar el alimento que está induciendo la respuesta o a través de inmunosupresores o terapia biológica que vaya encaminada al bloqueo de las moléculas responsables. Prednisona es el tratamiento, 30 a 40 miligramos por día, 1 a 3 meses, y luego ir reduciendo la dosis. Budesonida oral, y ya nada más me detengo aquí, la importancia es que no hay presentaciones específicas para estas entidades. Entonces se recomienda, cuando es una gastritis eosinofílica, abrir la cápsula, fragmentar los gránulos de budesonida y que los deglute el paciente. Cuando es enteritis eosinofílica duodeno-yeyuno, debe de abrir la cápsula sin fragmentar los gránulos y deglutir los gránulos completos. Y cuando es de íleon o de colon, la toma la presentación tal cual viene sin abrir la cápsula. Hay tratamientos o se están explorando sobre todo los resultados de terapia biológica, pero no hay los avances que hay en esofagitis eosinofílica. Y finalmente, lo que les quiero dejar es que son enfermedades que, si bien son poco comunes, tienen un tratamiento específico, frecuentemente son confundidas con otras entidades, y debemos de hacer un verdadero esfuerzo por pensar en ellas y lograr diagnosticarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.